Bien, pues no sé si habéis estado en alguna presentación de la asociación DEC, que es la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Clientes. Un poco en referencia a lo que decía Elena, nosotros todas las presentaciones, o muchas presentaciones, las empezamos con esta frase. Es de Maya Angelou, es una escritora estadounidense, poetisa, que decía que ha aprendido que la gente olvidará lo que has dicho, la gente olvidará lo que has hecho, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir, ¿no? Y esto es un poco en relación con lo que decía Elena de las emociones. Evidentemente, el Customer Experience está basado en las emociones. Pero esta frase, que yo creo que todos entendemos, porque a todos nos pasa esto, ¿no? Todos tenemos una experiencia dentro del servicio o de la compra de un producto. Claro, llegamos a nuestras empresas y ¿cómo le explicas a tu jefe que esto es importante por esta frase, ¿no? Entonces, tenemos que bajar un poco al lenguaje de la empresa porque esto es importante. Hay una encuesta de Forrester, creo que es del 2012, en el que le dice, pregunta a las empresas que por qué es importante para ellos, por qué el tema de Customer Experience es importante. Que sí es, perdonar. Pues el 92% evidentemente dice que sí es importante. La verdad es que habría que tener valor para decir que no, pero bueno, el 92% dice que es importante. Sin embargo, cuando le preguntan que cómo impacta en el valor de tu compañía, es curioso porque algo de valor lo dice el 4%, valor mínimo lo dice el 37%. Y nada de valor, el 40%. Es decir, todavía no somos capaces de trasladar la importancia del Customer Experience para las compañías. En 2014, la asociación DEC hizo una investigación de mercado justo con la Boston Consulting Group, que lo que queríamos era ver un poco cuál era la madurez de nuestras empresas en temas de Customer Experience. Pero no quedarnos ahí, sino además relacionarlo con la opinión de los clientes. Es decir, oye, ¿esto tiene alguna relación? ¿O nos ponemos como locos a dedicarnos a Customer Experience y luego realmente no impacta en el valor de los clientes? Bueno, pues yo creo que salieron 3 conclusiones que para los que nos dedicamos a esto son fundamentales. La primera es que invertir en Customer Experience tiene valor para la empresa y lo vamos a ver luego. La segunda es que no solo tenemos que desarrollar los factores racionales, porque ya los factores racionales son un básico. Nadie va a comprar en tu compañía y va a pensar que se lo vas a entregar mal o a darle un mal servicio. Eso es un básico. El cliente ya piensa que eso lo tienes que hacer. Lo que está buscando el cliente y en lo que se diferencian las empresas líderes es en los factores emocionales. Tenemos que tener los racionales bien hechos y los factores emocionales es en lo que tenemos que seguir trabajando. Y luego que las empresas que son líderes no es por casualidad, es porque tienen unos modelos de negocios altamente maduros dentro de la empresa, de Customer Experience. Mirad, si veis la siguiente transparencia, en verde o azul, no sé cómo se ve, veis las 2 mejores empresas de la encuesta. No os he dicho que la encuesta se hizo a 200 empresas y a 25.000 clientes. O sea que la base es suficientemente representativa para que arroje datos significativos, ¿no? En azul tenéis las mejores 2 marcas en experiencia de clientes, el crecimiento de la compañía, y en rojo las 2 peores. Aquí lo que vemos es que las que se dedican, las que están centradas en Customer Experience, crecen más que las que no están centradas. ¿Cuánto más? Pues depende del sector. Veis, por ejemplo, en el sector de autos, que es más 8, y en el sector de la telefonía móvil, más 25. Pero lo que sí que sabemos es que en todos los sectores podemos crecer, o sea, podemos seguir mejorando. Si veis, por ejemplo, ahí está la peor valoración y la mejor valoración, pues veis que en smartphones pues la horquilla es muy grande y en banca también es muy grande. Esto suele coincidir un poco donde hay más horquilla y más diferencia en sectores donde la innovación es importante. Pero en realidad nosotros, cuando hablamos de Customer Experience, tenemos 3 objetivos fundamentales. Uno es que nuestros clientes sean más fieles.
Otro es que se desarrollen con nosotros. Cuando ya tenemos la confianza de ese cliente se va a desarrollar más con nosotros, ¿no? Es el share of wallet. Y la tercera es que sean capaces de prescribirnos, que lo hagamos también, que se lo cuenten luego a su entorno. Entonces, ¿cómo podemos concretar esto con los datos que nos sacaron de la encuesta? Bien, pues aparte de lo que os decía de esa diferencia en crecimiento, también vemos que la probabilidad de abandono, cuando un cliente tiene una mala experiencia, un poco en función del sector, pero va entre el 27 y el 52% de probabilidad de abandono cuando tiene una mala experiencia. Os diré que en mi sector es lo del 57%, lo del 52, no del 27, pero bueno, así es. Cuando la relación no es contractual, los clientes te compran entre 2 y 3 veces más cuando tienen una buena experiencia. Antes de hacer la compra, en el 62% de las ocasiones, lo que hacen es preguntárselo a sus amigos y familiares, y esto lo sabemos por nuestra propia experiencia. Os comentaba que cuando hicimos la investigación lo que buscábamos es ver si había una correlación entre la madurez de la compañía con cómo nos veían los clientes. Y hay una correlación del 70%. ¿Vale? Por eso hablábamos antes de que las líderes en satisfacción no es casualidad, es que tienen unos modelos muy maduros dentro de la compañía. Y fijaros que de las 200 empresas que os contaba, solo el 15% tenían un modelo de éxito. Solo el 15%, que la verdad es que no es muy alto, ¿no? También hablábamos antes de los factores emocionales. ¿Por qué orientarnos a los factores emocionales? Porque los clientes de las empresas que están orientadas a factores emocionales te valoran 3 veces mejor que el resto. Y estos son los datos que nos arroja el por qué invertir en Customer Experience. Bien, lo que hablábamos es de la madurez. Y aquí veis la gráfica donde veis la correlación del 70%. Esto al final lo que nos dice es, oye, tú no vas a tener un cliente que te vea bien y que sea por casualidad, es porque realmente tu empresa está trabajando en Customer Experience. Según una encuesta de Forrester también del 2012, preguntaban cuáles eran los obstáculos por los que la compañía no estaba mejorando en temas de experiencia de cliente. Y en realidad lo que nos dice es que hay una falta de conocimiento y de preparación en las compañías. Bueno, no sé si lo veis bien, pero al final lo que te está diciendo es que tienes falta de estrategia de Customer Experience en la compañía, que no está implementada en cross en la organización, que no están el management de los procesos, el presupuesto, que no están envueltos los ejecutivos en el Customer Experience. Te está contando que tiene una falta de conocimiento y de preparación. Pero es verdad que es una disciplina muy nueva. Antes se llamaba de otra forma, pero ha ido evolucionando y realmente es una disciplina muy nueva. Y no está ordenada, y no tenemos dinámicas para acceder al conocimiento y a los mejores profesionales. Por eso nació DEC. DEC nace para desarrollar, para hacer que las empresas, primero en España y luego esperamos salir fuera de España, pues sean reconocidas porque entregamos una buena experiencia. A veces cuando hablan del servicio de la empresa española, pues miras para abajo y dices, bueno, vale, pero tenemos que desarrollar que nuestras empresas sean capaces de entregar esa buena experiencia para tener unos clientes fieles y sobre todo eso nos va a dar un desarrollo muy sostenible de la compañía. Cuando fundamos DEC hace más de 2 años, lo que dijimos es, bueno, para nosotros, ¿qué es esto de la experiencia de cliente, ¿no? ¿Cómo entendemos en DEC la experiencia de cliente? Lo entendemos como un elemento transformacional, clave de la competencia, ¿no? Vosotros os podéis diferenciar en precio y os lo pueden copiar al día siguiente. Pero si os diferenciáis en clientes, eso ya es más complicado, porque no es una cosa fácil de un día para otro, ¿no? Es algo que va en el ADN de la compañía y no es fácilmente copiable. Que además se genera por todas las interacciones del cliente, las directas, las que no son directas, pero por todas las interacciones del cliente. Que debe ser relevante, diferencial y, sobre todo, transmisora de la marca. Tiene que ser muy coherente con la marca de nuestra compañía.
Es racional, lo que hablábamos antes, emocional, pero sobre todo tiene que ser homogénea. Ahora mismo que tenemos el tema de multicanalidad, omnicanalidad, tenemos que ser homogéneos en cómo entregamos esa experiencia, porque además los canales pueden ser propios o pueden no ser propios. Parte del conocimiento del cliente y se entrega por todos los empleados, tiene que estar en la cultura de la compañía. Efectivamente se pueden ir haciendo cosas, pero si no está en estos parámetros, pues no va a ser coherente toda la experiencia que tenga el cliente. Y desde luego precisa de unos profesionales especializados, ¿no? Y yo creo que aquí es donde confluye con el programa que está ofreciendo ESIC, que puede preparar a personas que ya están trabajando o a estudiantes en esta disciplina, que no es una disciplina fácil. Y nosotros desde la asociación, justo para reconocer a estos profesionales, hemos creado una certificación. Ya tenemos más de 65 profesionales certificados. Empezamos, la primera convocatoria fue en julio del año pasado y este año también vamos a tener convocatoria en julio. Y yo creo que es muy importante que todos los que nos dediquemos a esto hagamos que realmente seamos profesionales especializados en Customer Experience, ¿no? Muchas veces en las compañías, cuando a veces a mí me llaman para un puesto de Customer Experience, cuando me dicen el job description no tiene nada que ver con lo que es el Customer Experience, ¿no? Y tenemos a lo mejor gente que se dedica a esto que no tiene todo ese abanico de conocimientos que tiene que tener un profesional. Por eso yo creo que es importante que todos los que tengamos ese conocimiento estemos certificados, porque necesitamos conocer la metodología y el know-how que hablábamos antes y sobre todo tenemos que medirlo, tenemos que ver cómo medimos esto para, ¿os acordáis los datos que sacábamos antes? Precisamente para que no digan solo el 4% que esto tiene impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Y como os decía antes, el objetivo es mejorar la captación, la retención y la vinculación de los clientes. Bueno, pues lo que hemos hecho este año con la encuesta del 2014, lo que hemos hecho ha sido coger a los que salían líderes y decir, bueno, pues vamos a ver qué hacen estos señores para ser líderes. Y hay características comunes, ¿vale? Entonces, en DEC lo que hicimos es ordenar un poco todo lo que abarca la experiencia de clientes en una metodología que llamamos la onda del cliente, que es una forma de agruparlo. Puede haber otras formas, hay más formas, pero esta es la forma en la que DEC entiende la metodología del cliente. Son las 5 I's: identidad única, impulso organizativo, implicación de las personas, interacciones, interpretación y acción. Entonces vimos que en la parte de identidad, el conocimiento profundo del cliente lo que nos va a ayudar es a desarrollar elementos diferenciales. Perdonad que... A ver, que no le da bien. ¿Vale? Desarrollar elementos diferenciales en la experiencia con un estilo propio que es el que define la empresa en función de su marca. No podemos definir cosas que no vayan alineadas con nuestra marca, ¿no? Tenemos que identificar esos elementos de valor dentro del Customer Journey y asociarlos a los momentos de la verdad del cliente. De esta forma, el cliente va a saber qué puede esperar de nuestra compañía. Y sobre todo, los empleados son los primeros que tienen que sentir esos valores, que son los que los van a transmitir a los clientes. Y nos pasa en muchas ocasiones que el empleado... Pues antes decíamos, no puedes fidelizar a un cliente si no tienes fidelizado al empleado. Pues evidentemente, no puedes hacer que transmita un valor el empleado si no lo siente, ¿no? Es complicado. Entonces tenemos que también hacer que esos empleados sientan esos valores y sobre todo transparencia con el cliente. Yo creo que aquí todo el mundo puede tener en la cabeza Pepefón, ¿no? Una empresa normal para gente normal, y tú te metes en la web de Pepefón y lo primero que tiene es una declaración de valores hacia los clientes, ¿no? Y además es bastante coherente siempre con ese posicionamiento. Bien, el impulso, bueno, pues esto nos cuesta horrores en las organizaciones, el tema del impulso, porque para empezar tenemos que tener un área de experiencia de clientes dedicada. ¿Dedicada qué significa? Con recursos. ¿Con qué tipo de recursos? Pues con personas y con dinero.
¿Vale? ¿Y dónde colocamos el área de experiencia de clientes? Bien, pues lo que hemos visto en la encuesta es que casi todo el mundo lo tiene en un segundo nivel. ¿Pero eso es importante? No, lo importante es ese reporte periódico que tienes con el CEO de tu compañía, para que esto sea un top-down, ¿vale? También las empresas líderes tienen los champions. Para los que no sepamos qué son los champions, pues es un grupo de personas identificadas a lo largo de toda la compañía que son los que en sus áreas se dedican a que los proyectos de clientes salgan, ¿vale? Y es importante porque, claro, normalmente en un departamento de área de experiencia de clientes no tiene 50, tiene 3 y necesita punteros en la organización. En función de cómo sea la compañía de grande, pues hay dos modelos a las cosas que se dedica al área de clientes. Pues puede ser que hagan estrategias pocas, proyectos pocos pero muy estratégicos, o que sean los que persiguen todos los proyectos de cliente por toda la compañía. De todas formas, antes decían que es una dedicación muy transversal y como supongo que casi todos los que estáis aquí os dedicáis a esto, se sufre y se suda la camiseta seguro, seguro, porque tienes que ir persiguiendo a toda la organización para que esto salga. En cuanto a la implicación no es solo la implicación de los empleados, tenemos que ir más allá. Es la implicación de los empleados y la implicación de terceros, lo que en muchas ocasiones llamamos el ecosistema. Porque no solo se hace la entrega del servicio directamente, seguramente tendrás contratados a proveedores que te lleven un paquete o a proveedores que te cojan un teléfono. Entonces, tenemos que implicar no solo a nuestros empleados, sino también a terceros. Y tenemos 4 líneas de actuación. En primer lugar, está la formación. La formación es fundamental. Presencial, con píldoras, como sea, pero tenemos que decir cómo se tiene que atender a ese cliente, cómo tienes que transmitir esos valores al día a día. No podemos dejar los valores en una PPT, tenemos que transmitirlos en el día a día. Los protocolos de actuación. Tenemos que transmitir coherencia y por eso tenemos que meter los protocolos de actuación en un manual, que todo el mundo tenga claro cómo se trata a ese cliente en esa compañía. La información de gestión. La información de gestión nos va a ayudar a dar visibilidad de nuestros proyectos, de cómo va el cliente y de cómo se va progresando. Y la última palanca es la incentivación, ¿vale? La incentivación que tanto buscamos, estamos pidiendo a las personas, por ejemplo, atención, que transmitan unos valores y debemos de incentivar a esas personas si lo hacen bien, ¿no? Son piezas fundamentales en nuestra entrega de servicio. El empleado al final tiene que ser el principal embajador de nuestra marca. En la parte de interacciones, los Customer Journeys. Aquí no me voy a meter mucho porque sé que luego os van a hablar más en concreto del Customer Journey. Lo único de deciros que el Customer Journey lo tenemos que ver por segmento. No tenemos que hacer un Customer Journey por segmento, pero sí adecuar esos valores y esos elementos que queremos entregar en función del segmento. Y además hacer temas proactivos. Con los datos que tenemos podemos hacer temas proactivos con lo que llamamos clientes fronteras, que no son los detractores y no son los impulsores de tu marca, pero los clientes neutros es lo peor que te puedes encontrar en una compañía, ¿no? Porque ni chicha ni limonada, no haces nada con ellos. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer acciones para que se conviertan en promotores de tu marca, ¿no? Y, en último lugar, el tema de hacer que esos clientes sean potenciadores de tu marca. En el tema de la interpretación, que es la última ahí, lo que tenemos que tener son diferentes metodologías para escuchar al cliente y tenemos que ir evolucionando. Podemos tener una encuesta tradicional, ¿no? Como las que tenemos, encuestas de satisfacción tradicional, que la haces cada X tiempo o a lo largo de todo el año, pero son encuestas que son tradicionales, pero tenemos que evolucionar a las encuestas transaccionales. Tenemos que explotar toda la información que tenemos ahora a través de los call centers y a través de redes sociales con técnicas de text mining o voice mining. Y luego indicadores operativos que
que nos den alertas para que podamos actuar antes de tener un problema. Os recuerdo que todo esto son las buenas prácticas de las empresas que actualmente son líderes en satisfacción. Y sobre todo con esto lo que tenemos que entender es tener un discurso para hablar con nuestro director, con nuestro CEO, con nuestro director financiero y enseñarle cómo afecta el tema del Customer Experience a la cuenta de resultados de la compañía. Desde luego no es un camino corto, no es un camino fácil y lo que sí que hemos visto es que hay una evolución que puede ser desde 4 a 8 años, ¿no? Cuando te enfrentas a empezar con el Customer Experience en tu empresa, lo primero que tienes que hacer es identificar las necesidades del cliente, entenderlas, ¿no? Empezar a implantar pequeñas iniciativas y empezar a demostrar cuál es el valor del Customer Experience en tu compañía. Después hay una fase de diseñar una experiencia en que ya tienes un plan integral de mejora, pues ya puedes hacer el tema de los champions, la formación. Y luego una última etapa en donde la visión ya es integral, donde ya todo el mundo entiende cuál es el valor del Customer Experience, tanto el comité de dirección como los empleados. En definitiva, estas empresas lo que tienen es un profundo conocimiento de las necesidades de los clientes. Además, tocan la parte emocional, la dimensión emocional, la función transversal del Customer Experience en la compañía, empleados comprometidos, coherencia, sobre todo coherencia en las cosas que se hacen y un método, que yo creo que es lo que os puede formar un programa como el que vais a tener en ESIC y desde luego os quiero a todos certificados para seguir creciendo como la industria del Customer Experience. Gracias.